cruzar fronteras de manera tan impresionante como lo estamos haciendo el día de hoy. Y bien, les quiero preguntar primero, ¿cómo les tomó la crisis por el coronavirus? Llega el coronavirus, lo declaran una pandemia, se cierran las economías, tenemos que quedar en casa y resulta que la economía se detiene de la noche a la mañana y los ingresos también se detienen y entonces tenemos que darnos cuenta de nuestra vida financiera real. ¿Cómo te tomó la crisis por el coronavirus? Yo les diría que es una gran oportunidad para darnos cuenta cuál era la situación real, porque lo cierto es que las personas, la gran mayoría de las personas en el momento que vivimos esto, pues descubrimos cómo estábamos financieramente. La gran mayoría de las personas los tomó sin ahorros, sin previsión, sin reservas y sobre todo endeudados. Y este es un tema que si bien para América Latina fue muy fuerte porque la gran mayoría de las personas estaba endeudado, en Europa el nivel de endeudamiento per cápita es mucho mayor y la razón tiene que ver por el nivel de tasas de interés que vivimos actualmente. En Europa las tasas de interés son sumamente diferentes. Y bien, lo más importante hoy es que quiero platicarte cómo estamos a nivel global en cuanto a inclusión financiera. Y la inclusión financiera no es más que qué tanto acceso tienen las personas en el mundo para tener una cuenta bancaria. Actualmente en el mundo hay 1.700 millones de adultos que no tienen una cuenta bancaria en el sistema financiero formal. El 75% de los pobres no tienen una cuenta bancaria. 200 millones de empresas en el mundo no tienen tampoco una cuenta. Y la parte más difícil está en América Latina. El 50% de las personas en América Latina no cuentan con una cuenta bancaria y solamente el 11% de la gente en América Latina ahorra. En Europa y principalmente en los países desarrollados, el número de personas que tienen acceso, el porcentaje de personas que tienen acceso al sistema financiero formal anda sobre niveles de 95%. Es decir, todas las personas en los países desarrollados prácticamente tienen una cuenta bancaria. Y esto es algo muy importante porque la inclusión financiera no es más que llevar a las personas los sistemas, los medios para poder tener acceso a las coberturas y también a los créditos, para que cuando tengan o vivan un momento de crisis puedan llevar a cabo estrategias que les permitan eh, sobre recuperarse rápidamente de una crisis o una falta de flujo efectivo, que eso fue lo que vivimos actualmente. Nos tenemos que adecuar a lo que tenemos actualmente en flujos de efectivo y obviamente el tener acceso a los créditos es solamente para las personas que tienen una cuenta bancaria. Ahora, el tema es que sin una cuenta bancaria no tengo acceso y las personas en los países desarrollados, en el momento que llegó la crisis, estaban sobreendeudados. Más o menos el endeudamiento per cápita en un país desarrollado es de aproximadamente el 120% de sus ingresos. Es decir, que de 100 pesos que ganan, deben 120. Y esto es lo que hace evidente la importancia de llevar educación financiera al mundo. Hoy en la ONU se han establecido 17 objetivos para el desarrollo sostenible,
Dentro de estos 17 objetivos, 7 forman parte importante de la inclusión financiera. Y en este sentido, estos 7 objetivos tienen que ver con el fin de la pobreza, de llevar el hambre a cero, de procurar salud y bienestar, educación de calidad, producción y consumo responsable, la reducción de las desigualdades y un trabajo decente y crecimiento económico. Todos los países, principalmente los países del G20, bueno, hoy 50 países están comprometidos a llevar a cabo planes de inclusión financiera y dentro de estos planes está la educación financiera. Si bien estamos hablando de un tema de sobreendeudamiento, es decir, que toma a las personas sobreendeudados, también hay otra cara de la moneda. Fíjense que en los países desarrollados, principalmente en Europa, hoy existe exceso de ahorro. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que se tiene en ahorros precisamente porque la gente no podía gastar. Estos son datos que tomé de un reporte que hizo Bloomberg hace apenas, ¿qué será? Unas 3 semanas. Y miren, chequen esto. Actualmente en Estados Unidos hay 1.5 trillones de dólares, esto es en términos anglosajones, de exceso de ahorro, es decir, de dinero que tienen las personas y que no, ni está invertido, ni tampoco lo están gastando, ¿no? En Reino Unido es ahora 117 billones de libras. En el caso de Japón son 32 trillones de yenes. En Alemania 125 billones de euros. Y bueno, estamos hablando de China, que aunque no es un país desarrollado, sabemos que es uno de los países, el segundo más importante a nivel global, con 2.8 trillones de yuans. En Francia, 125 billones de euros. Y en el caso de España, estamos hablando de 66 billones de euros e Italia 54 billones de euros. Y el problema que vemos ahora, como les decía, por un lado está no sé invertir, ¿no? Las personas que tienen ahorros, uno de las preocupaciones, sobre todo en Europa, es que tengo ahorros, pero resulta que las tasas de interés actualmente son tasas cero. Por eso es que las personas se sobreendeudan precisamente porque es muy fácil tener acceso a dinero que hoy no te cuesta. El problema de esto es que, y lo vamos a ver más adelante, por qué a pesar de tener en muchos casos. Difícil es ver. Y de tener esta ventaja de poder tener acceso a flujos de efectivo con tasa cero o inclusive negativas, la gente no tiene patrimonio y la gente vive hoy una crisis financiera, ¿no? Entonces, el primer problema es no sé invertir, tengo ahorros y no sé dónde los voy a invertir porque hoy no me pagan una tasa de interés y sí hay una inflación y estoy preocupado. Y por otro lado, pues debo mucho, ¿no? La gran mayoría de las personas, sobre todo en países desarrollados, como les decía, están sobreendeudados. Y por eso es que la educación financiera forma parte medular en la sustentabilidad financiera de los hogares. Y la educación financiera, la gran mayoría de las personas están enfocadas a números, a un presupuesto, a manejar tus entradas y tus salidas. Y sí es cierto, pero la educación financiera es una materia integral, ¿no? Que tiene que ver con desarrollar los 3 coeficientes indispensables para las finanzas sostenibles, para las finanzas sustentables. Por un lado está el coeficiente financiero, el coeficiente emocional y el coeficiente de inversión. Y para poder entender esto y llevarlos de la mano a entender cómo puedo desarrollar estos 3 coeficientes y sobre todo determinar
cada uno de ustedes podrá visualizar qué es lo que necesita desarrollar para poder mejorar su situación financiera. Y yo te diría, esta charla, esta pequeña participación en inteligencia financiera te va a permitir tener una visión mucho más general de lo que pudieras hacer para mejorar tus finanzas, ¿no? Y para esto, pues bueno, vamos a platicar de cómo se produce dinero en el mundo, ¿no? Y esto es importante porque parte de aquí todo, ¿no? Están los empleados, este es el cuadrante del dinero que creó Roberto Kiyosaki, pero que también ha utilizado Harv Eker y algunos otros autores de cómo se produce dinero en el mundo, ¿no? Entonces las figuras están en empleados, que son aquellos que cambian su tiempo por dinero, los especialistas, que ellos son sus propios jefes, ellos tienen un negocio, el negocio no funciona sin ellos y bueno, los especialistas trabajan más que sus empleados y la S yo le llamo la S de Superman porque no funciona el negocio sin ellos, ¿no? Después están los businessmen. Los businessmen son hombres que ya tienen sistematizada su empresa y que con ellos, sin ellos o a pesar de ellos, el negocio funciona. Y por otro lado están los inversionistas que viven de sus activos. Así es como se produce dinero en el mundo. Ahora, el tema es que el 95% de la población a nivel global se encuentra en el cuadrante rojo entre empleados y especialistas. Y el 5% está en businessman e inversionistas. Ahora, lo impactante de esto es que el 95% del dinero se encuentra en el 5% de la población global. Por eso es que en momentos de crisis, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres. Hay una frase que dice, si tomáramos todo el dinero del mundo y lo repartiéramos en partes iguales, en menos de 5 años regresaría a las mismas manos. Y la razón es porque para cambiarnos de cuadrante requerimos educación financiera, requerimos desarrollar 3 coeficientes. Y bueno, esta es la fotografía general del cuadrante del dinero en donde los empleados a nivel global están pagando hasta un 35% de impuestos. Los especialistas llegan a pagar hasta el 40% de impuestos y principalmente porque tienen la carga de sus empleados, la carga fiscal de sus empleados y también porque rentan un local y porque sus estrategias fiscales no los llevan a ser tan eficientes. Los businessmen, si tienen estrategias fiscales muy focalizadas, ellos ganan dinero, gastan dinero, deducen dinero y de lo que les queda, entonces pagan impuestos. Los inversionistas llegan a pagar hasta el 3% de impuestos. Y no es que los inversionistas evadan impuestos. No, lo que quiere decir es que ser un inversionista te lleva a vivir de tus activos y los activos a nivel global tienen beneficios fiscales muy importantes. Por lo tanto, ser inversionista, su naturaleza es pagar menos impuestos a nivel global. Aquí lo cierto es que un millonario, un Bill Gates o un Warren Buffett pagan muchísimo menos impuesto que una secretaria, por ejemplo, ¿no? Y esto es porque su naturaleza de producir dinero los lleva a pagar los menos impuestos. Entonces, el punto aquí o la reflexión es, ¿cómo hago para cambiarme de cuadrante? Porque estoy en un cuadrante donde si soy empleado, pues aunque trabaje 20,500 horas, lo cierto es que voy a seguir ganando lo mismo y además no voy a tener tiempo para dedicarme a otra cosa porque me obligan a un horario, ¿no? Por otro lado, en el caso de los especialistas, el negocio no funciona sin ellos. Entonces, la mejor forma es que no importa en dónde tú estés colocado dentro del cuadrante del dinero, el ir haciendo esa transición hacia inversionista principalmente. Puedes hacerte
businessman, pero obviamente hacia inversionista, que ese es el punto ideal, tiene que ver con adquirir educación financiera y saber cómo se hace esto, cómo me convierto en un inversionista. Y bueno, para poder entender esta fotografía o esta forma de producir dinero en el mundo, pues bueno, les tengo aquí la fotografía de algunos de los hombres que producen más dinero en el mundo. Mayweather, que es uno de los boxeadores más famosos de los últimos tiempos, que por cierto ya se retiró. Este es un hombre que promete regresar si le pagan por una noche de pelea 600 millones de dólares. Lo cierto es que este señor llegaba a cobrar por noche, por una pelea, 200 millones de dólares, y ya sean futbolistas o artistas que ganan muchísimo, muchísimo dinero de ello. De hecho, pues bueno, estos que te pongo, pues han estado en la revista Forbes como los hombres que más dinero ganan en el mundo. ¿Pero qué crees? Que nunca han estado en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y es que en el momento que se retiran, en el momento que dejan sus carreras, en 3 o 5 años se declaran en bancarrota. Y lo cierto es que lo común, lo que vemos, es que tienen un coche y luego tienen 10 coches, tienen una casa y luego tienen 20 casas, invierten en negocios que no entienden, son defraudados por las personas que los manejan, no saben de impuestos, no saben de ventas, porque algo es cierto, y bueno, aquí creo que no lo mencioné. Fíjense que el corazón del cuadrante del dinero está en las ventas. Hoy las personas que pueden cambiar su vida financiera son aquellas personas que saben vender, aquellas personas que saben vender sus ideas, aquellas personas que saben persuadir a otros, que pueden tener y ejercer liderazgo, que pueden relacionarse fácilmente con otras personas. Ellos pueden entonces cambiar su vida financiera. En el caso de ellos, pues la verdad es que ellos han sido especialistas, ellos son especialistas y ellos se dedican a lo que saben hacer y todo lo demás lo delegan. Lo cierto es que casas, coches, lujos, excesos y una vida que gasta dinero a la velocidad con la que entra, pues los lleva a la bancarrota. Entonces, la primera reflexión aquí es que si tú piensas que duplicando, triplicando lo que ganas, o inclusive el que tú te sacaras la lotería o heredaras muchísimo dinero, te va a dar la pauta para cambiar tu vida, quiero decirte que no es así. Que el que hoy tengas un ingreso importante, que lo dupliques o que tu empresa crezca de manera importante, no garantiza que el día de mañana tú vas a tener una vida financiera sustentable. Aquí pongo el ejemplo de los hombres más ricos del mundo y hoy lo encabeza Elon Musk. Tesla ha sido la empresa que ha crecido de manera espectacular, un 450% durante el 2020. O sea, es impresionante lo que ha creado Elon Musk y hacia adelante lo que viene con los autos eléctricos. Lo cierto es que ellos, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, ellos que son los hombres más ricos del mundo, no empezaron ganando tal cantidad de dinero así acarretadas, no. Ellos han ganado dinero construyendo un negocio y con las ganancias de ese negocio lo han invertido en más negocios, en más empresas. No aparecen en las revistas de sociales anunciando o presumiendo sus casas lujosas, sus coches, sus fiestas, ni su forma de vivir. Jamás ha salido un reportaje en el yate de Warren Buffett. No, Warren Buffett vive en la misma casa en donde se casó, o sea, con la casa con la que inició su matrimonio, sigue viviendo ahí. Y estos son hombres que
tienen una mentalidad muy similar. Todos los ricos tienen un patrón de comportamiento igual. Y es que ellos ganan dinero y con el producto con esa ganancia o ese dinero que les entra, sí viven a un ritmo razonable, adecuado, pero el resto, que generalmente es el 50%, lo reinvierte. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí uno de los tips que te puedo dar para darte cuenta si tu vida financiera es vulnerable es que si hoy tú gastas más del 50% de lo que ganas para vivir, entonces tu vida financiera es muy vulnerable. Que el punto medular para iniciar un cambio importante en tu vida y empezar a crear patrimonio tiene que ver con que la meta es que tus ingresos sean del doble de lo que necesitas gastar para vivir. Tú dirás, oye Gaby, pero es que estamos en plena pandemia, es que ¿cómo voy a hacer para generar más dinero? Bueno, eso es lo que hace inteligencia financiera. Inteligencia financiera lo que hace es darle a los alumnos herramientas que los lleven a producir más dinero. Si bien es cierto, hay que optimizar el gasto y recortar, que es lo que hace la gran mayoría. Roberto Kiyosaki dice, los pobres recortan, los ricos producen más dinero. Entonces, producir más dinero de tal forma que ese 50% se vaya a invertirlo, ese sería el propósito y por eso es que se requiere llevar a cabo toda una estrategia y toda una metodología que nos lleve a hacer esto. Y es que los millonarios, pues lo que hacen es invertir su dinero en activos. Y yo pongo esta fotografía simplemente para decirte, mira, el dinero es como esa planta que tú ves ahí, ¿ok? Entonces, tú tienes esa planta que es el dinero fruto de tu trabajo, ¿correcto? Una persona que ese dinero, casi el 80 o 90% de ese dinero, lo utiliza para pagar su casa, la limpieza, la gasolina, la comida, todo, y le queda nada, se gasta todo, pues lo que sucede es como si arrancaran ese pequeño capullo, lo utilizan y se muere. Y entonces para poder seguir viviendo, para poder seguir manteniendo su estilo de vida, lo que tienen que hacer es volver a sembrar una semilla, volver a dar la tierra, volver a regarla, ir trabajando para producir otro capullo como ese y poder vivir. Y eso es lo que hace la gran mayoría de las personas. El 85%, entre el 85 y el 90% de la población es eso. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Bueno, que los ricos lo que hacen es que ese pequeño capullo, bueno, pues a lo mejor toman uno y el resto lo ponen en una maceta para que siga creciendo. Entonces, cuando compran zapatos, pues bueno, compran los zapatos con el producto de las ganancias del dinero que ya invirtieron. Entonces, los pobres compran zapatos, se gastan los zapatos y tienen que seguir trabajando para comprar más zapatos. Los ricos ganan dinero, invierten el dinero y con el producto de las ganancias compran zapatos y si se les acaban los zapatos, pues tienen más dinero para comprar más zapatos. Esa es la gran diferencia. Y la reflexión en esta parte es, ¿cuánto tiempo más quieres seguir arando la tierra? Porque si no estamos enfocados y hacia adelante tú dirías, pero no hay posibilidades, pero está bien difícil, pero la crisis, yo sé que en Italia venía otra tercera ola de contagios en el mundo, en Italia vuelven a cerrar, entonces la gente está preocupada, pero yo les diría, hoy son más las oportunidades que la crisis nos está dando y yo al final te voy a enseñar cómo puedes ver esas oportunidades que desgraciadamente poquitos lo ven. La gran mayoría ve esta tormenta que dejó
todo un desastre, cuando yo te diría hacia adelante vienen grandes oportunidades, pero solo para aquellas personas que tengan educación financiera, ¿no? El coeficiente emocional, que es el primer coeficiente que yo quiero poner en la mesa, es que em, cuando sabemos, o más bien, cuando una persona tiene cultura académica, cuando tienen preparación, una maestría, un doctorado, un título en una universidad reconocida, se piensa que ya tienes la vida hecha, se piensa que tú ya pasaste determinado nivel en donde ya deberías aspirar a un ingreso mejor. Pero hoy te quiero decir que eso es importante, por supuesto, pero que el 85% de los resultados financieros radican en las decisiones que tomamos con el dinero, y estas vienen principalmente de las emociones. El cerebro, que según Paul MacLean, tenemos 3 cerebros en uno. El neocórtex, que es aquel que está encargado de la resolución de problemas, del análisis, del presupuesto, de quiero ahorrar, no quiero deber, quiero ser ordenado, cuidar el gasto, y todo esto que nosotros planeamos en el consciente, pues bueno, el neocórtex es el que se encarga de hacer eso. El cerebro reptiliano, que es el encargado de llevar todo el sistema nervioso central que controla todos estos programas automáticos de supervivencia, respirar, la temperatura, cerrar, abrir los ojos, o la presión sanguínea. Todo esto ya son programas que están establecidos en nuestro cerebro y que nos permiten tener esta protección o este nivel de alerta hacia proteger nuestro ser. Y después está el cerebro límbico, que es aquel que conecta todas nuestras emociones que vienen de nuestras experiencias pasadas, y que esto nos lleva a estos programas que ya tenemos plantados. Cuando yo tengo enfrente una vela y le pongo el dedo y me quemo, bueno, pues yo ya tengo esa alerta y ese programa grabado en mi cerebro, y yo sé que eso generará que cuando yo me acerque al fuego, pues simplemente tenga esta reacción de darme para atrás para poderme proteger. Y por eso y esto explica por qué un científico de la NASA y un campesino, al encontrarse con una víbora en el campo, los dos van a salir corriendo, porque ahí lo que los hace reaccionar son precisamente estas conexiones neuronales que los llevan a la supervivencia. Entonces, en este sentido, la parte que yo te quiero compartir de por qué es importante trabajar en nuestro coeficiente emocional es porque todo lo que tú decides respecto del dinero tiene que ver en programas que ya están establecidos en tu cabeza, que ya está de tal forma que se ejecutan de manera automática y sin pensar. ¿Qué te quiero decir con esto? Imagínate que esta es una chica, y esto es un caso real, que llega a inteligencia financiera y me dice, fíjate que estoy endeudadísima, tengo muchísima angustia por dinero, no gano lo suficiente, y pues ya me están amenazando porque ya he dejado de pagar mis créditos, de que no tengo las entradas suficientes para poder cubrir esto, ¿no? Entonces, hace un plan, empieza a generar ella una estrategia, un presupuesto, una proyección, y ya. Un buen día la invitan a cenar. Y en esa cena de matrimonios, alguien dijo, oye, ¿qué creen? Que fíjense que está súper barato, esto fue antes del coronavirus, está súper barato ir a Dubái, y en paquete el viaje a Dubái sale en tanto, y vámonos todos. Sí, 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 vámonos todos. Eran 5 matrimonios, y en ese momento se concreta la fecha para salir de viaje a Dubái. Se va de viaje, regresa, y pues imagínense cómo regresa con una
carga de conciencia, con un remordimiento, con una angustia peor, porque su situación estaba peor. Y ella dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó, no? Aquí lo que te preguntarías es, oye, ¿y dónde quedó que estaba preocupada? ¿Y dónde quedó que quería hacer un presupuesto? ¿Y dónde quedó que quería pagar sus deudas? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué tomó esa decisión? Y te voy a decir, la tomó porque no sabe reaccionar de otra manera. Porque tantas veces ha reaccionado igual que el cerebro ni siquiera lo piensa, simplemente la lleva a ejecutar. Es como cuando tú te subes al coche. ¿Te ha pasado que subes al coche y ni siquiera estás consciente que vas manejando? Tú vas en otras cosas y cuando llegas, tú ya llegaste en automático y ni te diste cuenta. Tantas veces has manejado que realmente tu cuerpo, tú ejecutas sin pensar. Y esto es lo que sucede cuando decidimos, cuando vemos una oferta de zapatos con 40% de descuento y en vez de entrar en este análisis de no debo gastar porque eso no lo necesito, pues no, porque todo el tiempo lo haces y lo haces y lo haces y lo haces. Y bueno, aquí vienen datos bien importantes. El cerebro, el neocórtex, domina solo el 5% del cerebro. Entre el 5 y el 15%. Hay muchas investigaciones que se contradicen. Yo te diría que lo más común que yo he visto en estadísticas es 15% neocórtex y el otro 85% el cerebro límbico y el reptiliano. ¿Ok? Por un lado. Por otro lado, el neocórtex opera a 2000 bits por minuto. Mientras que el cerebro límbico y el cerebro reptiliano operan a 40,000 por minuto, de tal forma que la velocidad en la que ejecuta el inconsciente es prácticamente automático, provocado por las redes neuronales que tenemos ya como este sistema automático de ejecución. Y la única manera de desactivar todos estos comportamientos que van en contra de nuestras decisiones, pues tiene que ver con establecer nuevos patrones de comportamiento. Y estos nuevos patrones de comportamiento, pues tiene que ver con entender que solamente la ejecución, bueno, según el Colegio Universitario de Londres, cuando tú ejecutas durante 66 días ininterrumpidos un nuevo patrón, entonces podrías convertirlo en automático. La neuroplasticidad, que es esta incorporación de nuevos hábitos, se puede convertir en automoticidad cuando tú ejecutas por más de 66 días ininterrumpidos algo. Y esto habla de pensamientos, esto habla de reacciones, esto habla de cosas que tú tendrías que evaluar primero analizando tu sistema de creencias y todo lo que te lleva a ejecutar en contra de tus finanzas, ¿no? Desde pensar, no se puede, está difícil, ¿cómo voy a vender? Nadie tiene dinero. Desde eso hasta comportamientos ya recurrentes que fracturan las finanzas, ¿no? Y ya no se diga en los hogares las discusiones por dinero, o sea, una serie de cosas que tienen que ver con el tema 100% emocional, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, trabajamos en nuestro sistema de creencias y luego implementamos estrategias que nos lleven a tomar diferentes decisiones, entonces jamás vamos a seguir o vamos a llegar al tema del inversor, que es la última parte, ¿no? Bien. Luego tenemos la parte financiera. El coeficiente financiero tiene que ver con la fotografía. A todos nos gusta tomarnos una selfie. Imagínate que en este momento te tomas una selfie. Y esta selfie tiene que ver con la selfie financiera. ¿Cuáles son tus activos? ¿Cuáles son tus pasivos? Y esto te va a dar tu riqueza neta. ¿Cuáles son tus entradas? ¿Cuáles son tus salidas? Y eso te da el flujo de efectivo. Tú dirías, oye, pues qué sencillo es hacer esto. Pero cuando lo llevamos ya a un terreno más financiero y hacemos un estado financiero personal,
Aquí es donde está la realidad financiera de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entendemos cuál es la diferencia entre un activo y una posesión, ahí se nos cae todo, dice mi mamá, se nos cae toda la mentira, porque entonces sí tocamos la tierra con los pies. ¿Qué quiere decir esto? Si tú piensas que la casa donde vives, en el caso de que fuera tu casa, porque pediste un crédito y la estás pagando, o porque tú eres el dueño, si tú piensas que tu casa es un activo en este momento, yo te diría que no. Tu casa es una posición. ¿Por qué? Porque para poder tener la ganancia de capital por el inmueble, pues tendrías que venderla y vivir en la banqueta. Y ahorita pues no vas a hacer eso, ¿no? Eso lo vas a hacer si decidieras vender la casa. Pero como hoy no decides vender la casa, sino hoy lo que decides es vivir en ella, es una posesión como si fuera un coche porque te saca dinero. Entonces, ¿cuánto dinero te cuesta mantener tu casa? Entonces, si yo pongo en activos, pues voy a poner en activos las cosas que me dan ganancias de capital, entradas de dinero. ¿Qué es esto? Una ganancia de capital, pues obviamente comprar un terreno, comprar una propiedad, tener un negocio y recibir regalías. Eso es un activo. Un activo es aquello, una inversión, ¿ok? Y una posesión, pues es mi coche. ¿Por qué? Porque mi coche pierde valor en el tiempo y además lo tengo que mantener. Mis equipos de cómputo, eso es una posesión porque también pierden valor en el tiempo y también tengo que mantenerlos. La computadora necesita un antivirus, la computadora necesita mantenimiento, necesitas pagar el Wi-Fi, etcétera. Entonces, todos los sistemas de cómputo te sacan dinero. Obviamente los viajes, que también a veces decimos, bueno, voy a comprar en anticipado algo. Hoy me queda claro que no tenemos contemplado el tema de viajes, pero eso también la gente lo veía como parte de su riqueza y no es así. Los activos son los seguros, los activos son las inversiones, los activos es tu negocio, es tu empleo, son las joyas, es la propiedad intelectual. Un activo es la educación. ¿Cuánto has invertido en educación? Si tú quisieras hoy pagar todo lo que tú sabes, tu universidad, tu maestría, tu especialización, cuántas certificaciones, bueno, si tú tuvieras que monetizar esto, bueno, sería muy bueno que tú tuvieras dentro de esta situación financiera cuánto es la inversión que tú tienes en educación, porque eso es un activo. Y cuando tú ves, me ha pasado, cuando hay personas que en su estado financiero ponen su educación, se van de espaldas y dicen, oye, wow, yo no me había dado cuenta de cuánto dinero me he invertido en clases, en certificaciones, que si soy coach, que si soy speaker, que si soy... Y no gano dinero de eso. Bueno, para eso te sirve, para darte cuenta que has invertido y que ahora lo que necesitas es monetizar todo lo que has invertido en educación. Otra cosa es ver todas tus deudas, el saldo total de tus deudas. Cuando tú ves cuánto tienes en activos y cuánto tienes total de deudas y haces la resta, dices, wow. O sea, si tú debes más del 30% de tus ingresos, si tú tienes deudas que superan más del 30% de tus ingresos, tu situación financiera es vulnerable. Por lo tanto, ejecutar un plan que te lleve a pagar las deudas en tiempo récord es primordial. Con deudas no puedes ir a inversiones. Tienes que eliminar las deudas primero. Ahora, hay deudas positivas que te pueden ayudar, ese apalancamiento positivo sí, pero la gran mayoría de las deudas son para mantener estilos de vida que no existen. Y el coronavirus nos dio ese regalo. Nos dio ese regalo de darnos cuenta si el estilo de vida que vivimos es el real o es mentira. Es provocado por un flujo de dinero que no es de nosotros. Y eso es, yo te diría, es la realidad de por lo menos el 85% de las personas.
que viven un estilo de vida que no es real. En el caso de las entradas y las salidas, pues es evidente cuando la gran mayoría, yo te diría, ¿cuántos de ustedes pueden decirme exactamente cuánto han ganado y cuánto han gastado de enero al día de hoy, de enero 2021 al día de hoy? Yo te diría, un 5% de las personas tienen un registro claro de cuánto entra y cuánto sale. La gran mayoría lo hace en su mente, lo imagina, pero nunca se han puesto a registrar de manera real y honesta cuánto entra y cuánto sale. Cuando llevamos un récord de entradas y salidas puntual, y puntual te estoy diciendo todos los días, una persona que tiene inteligencia financiera registra sus gastos diario. Antes de dormir, lo primero que hace es registrar lo que gastó ese día. Al final del mes, te vas a dar cuenta que lo que pensabas que gastabas supera por mucho la realidad de lo que tú pensabas. O sea, no es real lo que tú presupuestas contra la realidad. Y esto es bueno darnos cuenta porque entonces empezamos a ejecutar acciones que nos llevan a optimizar eso y a darnos cuenta cuáles son las fugas de dinero constantes, qué es lo que está sucediendo en el camino que me está haciendo gastar de más, ¿no? Obviamente las salidas es donde está la parte importante, por supuesto, pero también las entradas. Una forma de darme cuenta si mi vida financiera es vulnerable es cuando tengo una sola entrada de dinero. Si tú solamente tienes una entrada de dinero, ya sea tu trabajo, ya sea tu negocio, tu vida financiera es vulnerable. Y esto no quiere decir que tengas 3 negocios o que te dediques a varias cosas, porque eso también está mal. El que una persona se dedique a 3 negocios la hace desenfocarse, entrega 33% de energía, si es que fuera equitativo, o descuida a unos por enfocarse a otros y no resulta. O sea, si tú tienes 3 negocios y los 3 no funcionan sin ti, esa no es una solución. ¿Cómo podemos hacer para poder tener ingresos adicionales sin que yo esté en varios negocios al mismo tiempo? ¿No te has dado cuenta cómo hay personas que venden casas, pero venden perfumes, pero dan coaching? Y eso no los va a llevar a tener una vida financiera sustentable. Esto te lo garantizo. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hay el foco. Y además, ¿tú qué piensas de un profesional que vende casas, que vende arbolitos de ornamento, que además da sesiones de coaching y que, no sé, que vende flores? Pues simplemente dices, oye, pues no me da confianza. O sea, un coach que se dedica a todo eso, pues no está especializado en lo suyo, su cliente no va a ser lo más importante porque tiene otros negocios, porque además es el que atiende a todos. Entonces, esa no es la idea. Entonces, tener una sola entrada, habría que enfocarnos en cómo se resuelve eso, generar más entradas sin que yo precisamente tenga que tener muchas actividades. Y la otra, pues obviamente el control de las entradas y las salidas, ¿no? Entonces, el coeficiente financiero, pues tiene que ver con llevar una metodología financiera que te haga ser eficiente. Imagínate que cada mes tu metodología te enseña o te dice, este mes bajé las deudas, check. Siguiente mes, este mes aumenté las entradas, check. Perfecto. Este mes invertí en un activo más, porque hoy ya hice una inversión, check. Si tú llevas eso, te darías cuenta cómo vas mejorando o también cómo vas empeorando. Si tú llevaras esto, te darías cuenta que lo que aumenta en tu vida financiera son las deudas. Lo que aumenta en tu vida financiera es un estilo de vida que no es real, ¿no? Ahora, la parte, pues yo qué les diré, la parte que más me apasiona y en donde yo le he dedicado los últimos 30 años de mi vida ha sido en la parte financiera.
Y primero, quiero decirte que hoy hay muchas estafas financieras, que cuando tú escuches una alternativa de inversión que te ofrece rendimientos espectaculares, que te los garantizan, que te hablan de plataformas digitales, de bitcoins, de rendimientos de la moneda del futuro, yo te diría, no tomes decisiones en inversiones si no tienes el conocimiento perfecto de riesgo y retorno de lo que vas a hacer. Todas las inversiones tienen un riesgo, eso es una. Y dos, también que estés orientado y asesorado por una persona que tenga las certificaciones y las credenciales y la capacidad técnica para poderte guiar. Resulta que hay vendehumo, personas que se hacen pasar por asesores. ¿Cómo es posible que puedas creer en una persona que no tiene carrera financiera, que nunca en su vida ha invertido, que no invierte o no tiene la certificación y los permisos por las autoridades financieras nacionales o internacionales para poderte dar un consejo? Eso es lo primero que te quiero decir, ¿no? Lo segundo, no puedes invertir en algo que no entiendes jamás. Ahora, el coeficiente de inversor es el que nos obliga a conocer los indicadores financieros. Yo te diría, hoy hay varias cosas que tienes que tener en mente. Uno, a cómo se cotiza el tipo de cambio. Dos, cómo se va a mover la inflación, porque quiero decirte que uno de los problemas más importantes a nivel global va a ser el tema de inflación. Y esto tendrá que ver porque viene de la mano un tema de recuperación económica. El problema es que las tasas de interés en Europa son tasas de interés prácticamente del 0%, contra una inflación. Fíjense, estaba viendo el reporte de la tasa de inflación en Italia, es del 0.8%, en la Unión Europea es del 1.3%, y la tasa de interés que pagan las inversiones allá es del 0%. Entonces, ¿cómo puedo hacer si yo tengo ahorros y no los invierto, o si los invierto gano cero, y resulta que con el tiempo la inflación empieza a hacer perder valor mi dinero? Entonces, por eso es que es importantísimo aprender a invertir. Existen muchos instrumentos financieros. Están, obviamente, todo lo que tiene que ver con depósitos a la vista, depósitos a plazo, los certificados del tesoro emitidos por los gobiernos, que en el caso de los países desarrollados ya dijimos que es tasa cero. Pero bueno, aquí la parte más importante es todo lo que tiene que ver con alternativas como los mercados de capitales o los mercados accionarios, que para muchas personas es como una ruleta rusa. No es así, y ahorita lo vamos a ver. Pero miren, un patrimonio debería de estar conformado el 20% en seguros, el 20% en educación, el 20% en bienes raíces, el 20% en negocios y el 20% en bolsa, en las empresas más importantes del mundo. Ese sería el objetivo de una persona que tiene educación financiera y que tiene inteligencia financiera. Y quiero decirte que hoy las inversiones más importantes del mundo, las que tienen los mayores retornos, están al alcance de cualquier persona. Hoy tú puedes ser accionista de Google, de Amazon, de Netflix, de Microsoft, de Uber, y hoy cualquier persona puede tener acceso a estos mercados. Imagínate que tú hace 10 años tenías $1,000, ¿ok? Y estos $1,000 tú los invertiste en Amazon. El día de hoy, sin haber invertido un solo peso, un solo dólar más, tú hoy tienes $23,000 en 10 años. $23,000 en 10 años por haber invertido en una de las empresas más importantes del mundo. En Google invertiste 1,000, hoy tienes 5,000, y en el caso de Apple tienes $16,000. Es decir, si tú hace 10 años, en vez de haber comprado un celular,
tuvieras ese dinero, que son $1,000, los hubieras invertido sin haber metido ni un peso más, hoy tendrías $16,253. Ahora, esto está al alcance de cualquier persona. Mi hija de 17 años, ella y mi otro hijo, que Diego tiene 24, ellos invierten en bolsa desde que tienen 12 años. Y quiero decirte que el mercado de las empresas más importantes del mundo está más flexible que nunca y la inclusión financiera tiene mucho que ver, los avances tecnológicos también, pero también existe pues mucha desinformación y por eso es que hay que saber e ir de la mano de un profesional para poder aprender. Entonces, una de las reglas para poder invertir es que todo instrumento, hablando específicamente de la bolsa, lo primero es que tú vas a invertir en aquello que tiene salud financiera. Invertir en bolsa no son dardos, no son juegos, no son volados, no. Cuando tú decides invertir en una empresa es porque esa empresa tiene ventas y tiene utilidades. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Bueno, eso lo vemos en un curso de inteligencia financiera, pero tú tienes que saber, y hoy esa información es gratuita y está al alcance de tu mano con las plataformas digitales que obviamente nosotros les enseñamos a utilizar, pero tú revisas la salud financiera de la empresa que vas a comprar y revisas el comportamiento y con eso sabes si es bueno o no invertir. Pero bueno, los ETFs son instrumentos de inversión que fueron creados para darle diversificación a las personas, para disminuir el riesgo en sus inversiones y para darles acceso a los mercados y las empresas o sectores más importantes del mundo. Imagínate que los ETFs son como una licuadora, ¿no? Metes en una licuadora productos, en este caso yo puse frutos rojos, y entonces pues me va a salir un licuado de frutos rojos. Bueno, pues así es, los ETFs son licuadoras, vasos de licuadora que contienen, por ejemplo, índices. Tú puedes comprar un ETF que refleje el comportamiento de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, del Standard & Poor's 500. Tú puedes invertir en el Nasdaq, que son el sector tecnológico que cotiza en el mercado americano. Tú puedes invertir en el Dow Jones, que son las empresas más grandes en Estados Unidos, y puedes invertir en cualquier otro índice. Puedes invertir en el índice de la Bolsa de Italia, puedes invertir en Japón, puedes invertir en China, puedes invertir en el sector tecnológico, pero en el industrial, pero en el turístico, pero en bancos. Puedes invertir en divisas, ya sea en dólares, en euros, en yenes. Puedes invertir en oro, en plata, en cobre, en aluminio. Puedes invertir en países desarrollados, en países emergentes. Por ejemplo, hay un ETF que replica el comportamiento del Standard & Poor's 500, pero también de China, ¿no? En el caso de China, es la segunda economía más importante y con un ETF tú participas en el segundo país que hoy el Fondo Monetario Internacional está proyectando que crecerá un 6% el siguiente año, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cuánto cuesta invertir en esto, pero imagínate, o sea, simplemente yo digo, a ver, yo tengo ahorros y en mi país no me pagan nada y quiero ir de largo plazo porque es algo que estoy planeando para mi retiro y como no entiendo de mercados, yo creo y obviamente también les enseño a entender las variables económicas mundiales para poder tomar decisiones y entonces basado en el crecimiento de Estados Unidos, pues simplemente digo, bueno, yo me siento seguro en el país más seguro del mundo y voy a invertir en las empresas más importantes del mundo, del país más importante del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, $350 me cuesta invertir en el ETF que refleja todo el mercado americano y simplemente comprar un ETF me da la oportunidad de tener retornos
importantes, ¿no? Entonces, porque además no lo estoy haciendo por un día, por 2, por 3, por un año. Esto es algo que construye patrimonio en el tiempo de manera muy importante. Simplemente el año pasado el Standard & Poor's 500 debió haber pagado un rendimiento promedio de más o menos el 30% de retorno. Ahorita lo vamos a ver, pero bueno, el punto aquí es que hacia donde yo te quiero llevar el día de hoy es decirte que el mundo de las inversiones está al alcance de tu mano, que las oportunidades están al alcance de nuestra mano, que hoy la gran oportunidad que tenemos es estar viviendo una crisis financiera de cara hacia una recuperación. Es decir, no, los ciclos económicos son efectivamente crisis, pero también recuperación. Y que hacia la recuperación yo nada más quiero que contemples lo siguiente. Déjenme dejar de compartir y les voy a mostrar un escenario que es espectacular, lo que les voy a enseñar ahora. Espérenme 2 segundos. Y esto es la puerta hacia una recuperación económica. ¿Alguien me puede confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, se ve, sí se ve. La página de coronavirus. Vean esto. Esto es las gráficas en tiempo real de la vacunación a nivel global. Israel ha vacunado el 61% de la población. Reino Unido es el que le sigue con el 46%. Chile es el país emergente que ha dado la sorpresa con un 37% de la población. Estados Unidos el 32%, Biden estima que a finales de abril estarán vacunados todos. Yo quiero pensar que Estados Unidos estará vacunando a toda la población hacia mediados de junio, pienso yo, pero de todas formas es una velocidad importante. Y es aquí donde tú puedes ver el nivel o la velocidad con la que se van a ir recuperando las economías, ¿no? Puedes ver cómo va la vacunación. Generalmente, o más bien en la Unión Europea, pues todos van más o menos al mismo ritmo, no pueden vacunar unos más rápido que otros, todos van al mismo ritmo, pero este es un dato muy importante, ¿no? El segundo dato importante que quiero mostrarte es el siguiente. Miren, este es la fotografía del Standard & Poor's 500. Estas son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. ¿Tú sabías cuánto cuesta hoy participar en el ETF que refleja el Standard & Poor's 500? Miren, SPY es el ETF más popular a nivel global. Este es el que refleja el comportamiento de las empresas más importantes del mundo, ¿ok? Este ETF hoy cuesta $408. Eso es lo que cuesta el que tú participes. Y quiero decirte que lo puedes hacer desde una plataforma digital. Obviamente, hay que consultarlo. Con mucho gusto yo te puedo decir cuáles pueden ser desde tu país, cuáles pueden ser las plataformas autorizadas y reguladas por autoridades financieras confiables para que tú puedas hacerlo, pero con $408 tú participas en, este es el top que compone ese ETF, el top 10, que representa el 26% de esto, está compuesto por el 6% en Apple, el 5% en Microsoft, el 4% en Amazon, Facebook, Google, Tesla, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si tú quisieras participar en un ETF que solo contemplara el sector tecnológico, pues simplemente es triple Q, que vale $335 y que aquí tiene mucho más peso el sector tecnológico. Aquí Apple ya vale 11%, Amazon 9.53% y Microsoft y Amazon 8.42%. Ahora, si yo quisiera solo comprar Amazon, pensando en que Amazon es una empresa, y ahorita vamos a ver por qué pudiera ser una muy buena opción, bueno, una acción de Amazon cuesta $3,000. Entonces, no es lo mismo que tú inviertas $3,000 en una sola empresa, porque además pues tienes más riesgo porque estás invirtiendo en una sola empresa, a que tú inviertas en un ETF
tecnológico que contiene muchas empresas y que solo vale $335. Por eso es que operar por medio de ETFs, que además el mundo de los ETFs vale aproximadamente 4 trillones de dólares en términos anglosajones. Entonces es un mercado sumamente grande, importante a nivel global, ¿no? Otro punto que es importante es saber la salud financiera de las empresas. Entonces, yo les decía, hoy Amazon ha sido una de las empresas que más ha crecido, obviamente porque es un sector líder. Hoy nadie tiene el liderazgo que un Amazon. Y hoy, a nivel financiero, la salud financiera de la empresa me dice que de $3,300 esta empresa podría valer $4,100 de 12 a 18 meses. Esto representa una ganancia en dólares de casi un 24%. De 3,300 a 4,000 es un 24%, aquí está abajo, 24% de rendimiento. Como te decía, obviamente invertir en una sola empresa no es lo mismo en términos de riesgo, aun cuando este es un análisis financiero, esto está basado en la salud financiera de Amazon. ¿Cómo le ha ido al mundo en un año? Ya no se diga en el tiempo. Fíjense, en un año, déjame ver, aquí está. Fíjense, Amazon en el 2020 ganó el 64%, Google el 89%, Apple el 94%, Visa el 29%, Microsoft el 51%. Entonces, aquí el mensaje es, esto no son volados, esto no son adivinanzas, esto es saber que por un lado puedes saber la salud financiera de una empresa y cuáles son sus expectativas de crecimiento basado en los datos públicos, y por otro lado, revisar cuáles son las expectativas de crecimiento, conocer los indicadores económicos. Por ejemplo, aquí yo voy a ver Italia, simplemente me voy a meter a Italia, y aquí yo puedo, en inteligencia financiera te enseña cómo puedes leer los indicadores económicos de tu país, cómo puedes ver cuál ha sido la caída del Producto Interno Bruto, cómo está el desempleo. Fíjate, algo preocupante, Italia tiene una tasa de desempleo del 10%, que es un dato sumamente preocupante. Vean cómo no ha tenido ni tantita recuperación. ¿Ok? ¿De qué dependerá? Obviamente de la vacunación. La vacunación va a ser determinante. Y esto, ¿cómo lo podemos seguir? Bueno, pues simplemente tenemos que seguir esta tabla donde podemos ir viendo cómo se está comportando el tema de vacunación en el mundo. Entonces, quisiera terminar diciéndote que una de las grandes responsabilidades dentro de la educación financiera es tener información de primera fuente. La información financiera no viene de Facebook, no viene de las redes sociales, viene de plataformas y de fuentes fidedignas como Bloomberg, como todas estas líneas que tienen que ver con CNN Money, con indicadores financieros, con TipRanks, con Bloomberg, con Infocel, que son fuentes que inteligencia financiera les enseña a utilizar. Miren, simplemente en Bloomberg podemos ver cómo va el tema del COVID en el mundo. Vean, Europa, este es un problema. Vean, Europa trajo una caída importante ya de los nuevos casos de coronavirus, y vea cómo van subiendo. O sea, cómo la tercera ola de contagios está elevándose de manera importante. Esto es preocupante para Europa. Sin embargo, vean en Estados Unidos. Estados Unidos trae una baja importante en los nuevos casos por coronavirus. ¿Y qué se dice China? China no tiene coronavirus. Está con 24 casos nuevos. Entonces, saber leer la información también es algo que forma parte de lo que nosotros debemos de considerar
para tomar decisiones. Hoy Estados Unidos ha implementado 18% del Producto Interno Bruto en estímulos económicos. Aunado a esto, está vacunando a una velocidad impresionante. Tercero, acaban de aprobar un nuevo paquete de estímulos económicos hace casi 3 semanas, que obviamente el gasto de este dinero lo vamos a ver reflejado hacia el segundo trimestre del 2021. México hoy es un país que tiene ofrece grandes oportunidades. Les voy a decir por qué. Es el único país emergente que tiene un tratado de libre comercio. Es el país líder en exportaciones de América Latina. Todos los países de América Latina, si sumaran las exportaciones, no superan las exportaciones de México. México es el segundo socio comercial con los Estados Unidos. Y además, nuestra ubicación geográfica nos pone en una situación verdaderamente favorable de cara a la recuperación de Estados Unidos. Nosotros sabemos que México como país emergente tiene muchos retos y entre ellos pues obviamente el tema de vacunación. Nuestro tema de vacunación no va bien, va muy lento. Sin embargo, tenemos muchas cosas a favor. Hoy nuestras remesas, es decir, lo que recibimos de nuestros paisanos, representan máximos históricos previos a la pandemia. Llegaremos a casi 40,000 millones de dólares en puras remesas. Entonces, México es una gran oportunidad como inversión también. Habría que revisar el mercado y las empresas mexicanas, porque de cara a la recuperación de Estados Unidos, pues obviamente México también se ve sumamente beneficiado. Pues bueno, yo quisiera concluir diciéndoles, la educación financiera abre las posibilidades para que tú transformes tu vida financiera de manera muy, muy importante. Y bueno, hacia adelante, preguntas y estoy a sus órdenes. Sí, Gabriela, acaba de comentar Wendy, quería saber que le digas qué cosa es el ELF, pero ya Joel, el ETF, perdón, Joel le dijo, bueno, le explicó un poco de qué cosa se trataba, porque obviamente son cosas nuevas, ¿no? Que al público, a menos quien no viene del sector financiero, para nosotros es todo una novedad. Entonces, no sé quién más tiene alguna otra pregunta o si tú quieres detallar sobre lo que es el ETF. Ok, Exchange Trade Fund es un instrumento financiero que es creado por diferentes instituciones. El fabricante número 1 es BlackRock, que no es más que un instrumento que replique el comportamiento de un activo. Un ETF, como se los dije, es como si fuera una licuadora que tiene en su interior un activo al que quieres tú replicar. Pueden ser índices, pueden ser países, pueden ser sectores, pueden ser monedas, etcétera. Por ejemplo, hoy uno de los temas más importantes desde el Foro Económico Davos y también muy importante para el nuevo gobierno con Biden es las energías limpias. En este sentido, hacia 2035, Biden dice que quiere transformar en energías limpias toda la energía de los Estados Unidos. Entonces, todas las empresas que tengan que ver con energías limpias y cero emisión de carbono es algo que hacia adelante viene y viene muy fuerte. En este sentido, hay un ETF que replica todo el sector de energías limpias de los Estados Unidos y de hecho ese ETF ha tenido un rendimiento espectacular precisamente porque la tecnología y los esfuerzos en la industria tiene que ver con energías limpias. Entonces podemos comprar un ETF de energías limpias, podemos comprar un ETF del sector industrial, podemos comprar un ETF que replique el euro o el dólar o el peso, o podemos comprar un ETF que replique el índice de China, porque al final China, después de Estados Unidos, es el país que más va a crecer durante el 2021. Imagínense que Goldman Sachs estima que Estados Unidos crecerá en el 2021 el 8%. El 8%, superando a un 6% que se estima que pueda crecer China. Por primera vez a nivel global,
Estados Unidos puede crecer mucho más que China. Entonces, los ETFs hacen eso, nos dan acceso a un mercado pulverizando o diversificando de tal forma que disminuye de manera importante el riesgo. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, puedes comenzar a dar las fechas del próximo taller, Sí, claro. Gabriela. Es que por alguna razón se apagó mi cámara. Espérame 2 segundos, me quedé como congelada y no me había dado... Exacto. Es lo que yo decía, te escucho, pero no te vemos. Espera, déjame ver. No sé qué sucedió. A ver si sale. ¿Quién sabe qué le pasó a mi cámara? Es No por Prezi, Gaby, por Prezi. a ver, espérenme 2 segundos. Déjenme. Espérenme 2 segundos. Vamos a hacer algo. Es que no sé cómo cerrar. Tranquila, tranquila. Si gustas, te puedo ir diciendo las preguntas que estoy leyendo en la chat. En lo que voy resolviendo el tema técnico, voy resolviendo las preguntas. Ok. Bueno, aquí nos pregunta Adriana, ¿las inversiones en Italia por medio de las bancas, hay algún tipo de mercado conveniente y seguro? Sí. En el caso yo lo que les diría o mi compromiso es darles un par de opciones, algunas opciones en Europa, en España, en Francia, en Italia, de plataformas digitales que ustedes puedan utilizar confiables, reguladas por autoridades mexicanas para que puedan invertir. Ok. Wendy nos pregunta, ¿estás ofreciendo algún tipo de inversión? No tanto como ofrecer inversión, sino más bien yo lo que ayudo, para poder ofrecer inversiones, necesitamos conocer el perfil como inversionista de las personas, ¿ok? Entonces, yo no puedo recomendar de manera irresponsable cuando no conozco digamos, las necesidades de las personas o su perfil. ¿Qué es lo que hacemos? Dentro del curso de inteligencia financiera, lo vamos a dar el 17. Sábado 17. Y sábado 24, son 4 horas de entrenamiento cada día. Entonces, en este curso vamos a dar todo el entrenamiento para que las personas puedan aprender a invertir desde sus países y además utilicen plataformas digitales confiables, seguras y desde cada país cuáles son los instrumentos que pudiera yo recomendarles. Perfecto. César nos pregunta, ¿estos principios de inteligencia financiera también aplican para la gente que reside en Europa? Por supuesto, por supuesto. Inteligencia Financiera es una empresa internacional que lo que hace es darles herramientas adecuándonos a cada uno de los países. Y empezamos primero por las variables financieras, por las variables económicas. Perfecto. Bueno, Gisela te dice que se está culturizando en el tema y Wendy nos pregunta, las empresas, me imagino, mexicanas son valoradas, las acciones, ¿será? En Europa, quiero decir homologadas en Europa. ¿A qué se refiere? Yo me imagino que... Sí, ya me veo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, todas las empresas cumplen con estándares internacionales. Entonces, yo te diría, punto número 1, si yo quiero invertir en las empresas más importantes de mi país, entonces
yo elijo el índice, por ejemplo. Uno de los instrumentos que me parece que va a tener un gran retorno hacia los próximos 3 o 4 años es el Eurostock 50. Entonces, por medio de un ETF, yo puedo tener acceso al Eurostock 50, que representa las 50 empresas más importantes de Europa. Ahora, también podemos ver cuáles son aquellos sectores que a partir de la vacunación pueden tener mayor recuperación. Entonces, podemos ver que el sector salud hoy va a ser un sector que va a seguir creciendo, así como el de energías limpias. Entonces, ¿cuál es el sector de energías limpias en Europa? ¿Cuáles son las empresas que están con mucho más perspectiva de crecimiento en el sector salud? Porque hoy el tema de las vacunas y el generar cada vez un perfeccionamiento de esta vacuna del COVID y estar alertas a otras pandemias, esto ya llegó para quedarse. Entonces, el sector salud también va a ser un sector que va a crecer mucho. Todo el tema de pasaportes COVID, pues va a tener que ver con exámenes mucho más eficientes y rápidos para tener diagnósticos, etcétera, ¿no? Entonces, a partiendo de ahí, desde tu país, ¿cuáles son las empresas que cotizan en bolsa, que tienen estos estándares, que son públicos y que además te dan a ti la posibilidad de tener un retorno de inversión hacia adelante? Entonces, eso lo vemos de manera muy particular. Yo te diría que muchas veces damos asesorías personalizadas precisamente porque lo primero que tienes que hacer es conocer un perfil como inversión. Segundo, ver cuáles son tus expectativas respecto a tus inversiones, cuál es tu necesidad de liquidez, cuál es tu edad, cuál es tu conocimiento como inversionista. O sea, hay muchas cosas que primero tienes que resolver para después tomar decisiones de en qué poner tu dinero. Lo cierto es que hoy tenemos grandes oportunidades para hacer inversiones importantes. Gabriela, ¿cómo hace la gente para que se registre en el taller que tienes el 17 y el 24? Porque hay muchas personas que siguen preguntando, a menos para que sepan de que existe el después, ¿no? Después de este taller que viene y dónde se registran. Bien, ahorita voy a poner el link aquí en el Zoom. Ya está, Gaby. En el chat ya está el link. Joel, si lo puedes poner, pícale en el link y ahí automáticamente vas a poder comprar el taller, que es el día 17. 17 y 24, son 2 sábados, 4 horas cada sábado, y va a ser a las 3 de la tarde, hora de Italia, que son, estamos hablando de qué hora es de México, Joel. Las 10 de la mañana. Porque tenemos 7 horas de diferencia. Exacto. 8 a.m. hora de México. 8, tienes razón. 3 de la tarde, hora de Italia, es el taller. Entonces, ahorita puedes entrar y lo puedes comprar, lo puedes pagar con tarjeta de crédito o por medio de PayPal. Entonces, esto lo haces rápido, es muy eficiente la plataforma y también si ustedes en este momento se meten al blog de inteligencia financiera y se inscriben, van a tener un descuento del 20% sobre el costo del taller. Esto es para beneficiar a la gente que está en esta conferencia, que ha estado en esta conferencia. Una vez que tú te inscribas en el blog, lo que tienes que hacer es solicitar a Vanessa un cupón y ese cupón lo vas a capturar en el momento de comprar tu curso, ¿ok? Entonces creo que eso es algo que me gustaría darles como ventaja por estar en esta conferencia. ¿Cómo ves, Vane? Perfecto, perdona, me estaba probando el micrófono. Bueno, nos están preguntando si tienes recomendaciones para plataformas en Italia, cómo funcionará el curso, cuánto es la inversión. Aquí veo que Joel ya está compartiendo el link para poderse registrar. Son 8 horas, ok. En ese momento de Amazon, Rosy nos dice, en ese momento de Amazon es fuerte y se ha hecho un monopolio. ¿No es riesgoso invertir y tener un retorno económico bajo? ¿Cuánto, según tú, puede crecer aún? Ok, es una muy buena pregunta. Dudas, claro.
Esa es una muy buena pregunta. Fíjense que el potencial de crecimiento de las empresas no está basado en lo que pensamos, en lo que nos imaginamos, en lo que suponemos, en lo que nos cuentan. No. Lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las expectativas de crecimiento a nivel financiero de las empresas. Y para esto, Amazon, para que tengan una idea, Amazon trae un precio objetivo de más de $4,500 para 12, 18 meses. Esto está calculado de acuerdo a la proyección de utilidades para el 2021. Esto quiere decir que Amazon trae todavía un rendimiento potencial del 23%. Esto es un estimado basado en los datos financieros de Amazon por varias cosas. Punto número 1, Amazon creció 50% en ventas y hace 3 semanas anunció que lanzó un programa, un nuevo servicio, que es el servicio de salud. Actualmente Amazon ya estableció un sistema call center de salud en donde las personas pueden contratar servicios de salud online para atención médica y en un futuro también la entrega de medicamentos. Esto hace que Amazon esté abordando y que se esté adelantando a la competencia para poder ofrecer temas de salud. Las ganancias de Amazon no vienen por las ventas online. Las ventas online son importantes, pero Amazon lo que gana, lo gana por los servicios digitales que ofrece. Entonces, entender cuál es la estructura financiera de una empresa, de dónde provienen sus utilidades y cuáles son los estimados, que además esto es público, es algo que nos permite tomar mejores decisiones. Por lo tanto, ese es el caso de Amazon, ¿no? En el caso de Apple es diferente. Amazon sí ha tenido un crecimiento de más del 50% en ventas y eso justifica el crecimiento que puede tener hacia futuro, más este nuevo. En el caso de Apple es diferente porque Apple ha crecido casi un 90%, ventas no han subido eso. Entonces, Apple pudiera ser una empresa que hoy, de hecho, ya se pudiera ver cara y no porque sea por el precio de la acción, sino por sus utilidades. Pero esto solamente lo podemos saber cuando aprendemos a utilizar las plataformas que ya tienen una data muy importante, una plataforma de datos financieros de las empresas que además es fácil de entender para poder tomar mejores decisiones. Entonces, por eso es que yo les decía, los ETFs son instrumentos que les permiten a las personas no tener exposición en una sola empresa, porque efectivamente no diversificar tiene que ver con riesgo. Entonces, para poder crear un portafolio de inversión, primero es conocer mi perfil como inversionista. Segundo, que yo tenga información financiera de lo que yo estoy incorporando en mi portafolio, que lo opere por medio de una plataforma regulada por autoridades financieras internacionales y de mi país, que además esté diversificado, es decir, que yo no meta más del 10% en ningún instrumento, de tal forma que yo pueda disminuir el riesgo. Y lo último, bueno, que tenga asesoría financiera de una persona autorizada, que tenga las credenciales nacionales e internacionales para poder orientar en inversiones. Y por último, tener una perspectiva de mediano y largo plazo, es decir, de 3 a 5 años es lo ideal para poder hacer inversiones de este tipo. Perfecto, entonces aquí vemos que Joel está compartiendo los enlaces para que puedan registrarse en el próximo curso que será el sábado 17 y el sábado 24. Taller de inteligencia financiera, lo encuentran en el chat. Pueden ir al chat. Igual yo se los puedo enviar por correo también, luego cuando termine el taller. Yo diría que muchísimas gracias. Aquí ya son las 10:30 de la noche, algunos ya se están saliendo porque es un horario ya un poco tarde. De todas maneras, muchísimas gracias a todos los que han participado y gracias a ti, Gabriela, por esta información de oro que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias a todos. Si alguien quiere agregar algo más, si
no vamos cerrando con esta reunión, porque aquí ya pues es un poquito tarde. Bueno, gracias a todos, muchísimas. No sé si tú puedes, porque yo estoy tratando de tomar fotos, pero desde el celular hacia la computadora. No, yo lo hago. A ver, si quieren prender sus cámaras, no sean así. Exacto, que ya nos vamos. Oigan, ya nos vamos, ya. Nos vamos. Prendan sus fotos, su cámara. Nos hacemos un selfie. Agradecerles muchísimo el que se hayan conectado el día de hoy. De verdad, amo esto y ahí les va la foto. Oh, se sonó por el trick. Fantástico, muchas gracias. Bueno, acá están diciendo todos de que es súper recomendado tu taller. Claro que sí, ya con el adelanto que nos has dado, nos has dejado en suspenso. Definitivamente todos creo yo que vamos a estar ahí el sábado 17. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, muy buenas tardes a los que están en México, en la otra parte de Europa. Buenas noches a los que están aquí en Europa. Hasta luego y gracias por haber dedicado su tiempo. Muchas gracias a ti, Gabriela. Hasta la próxima. Buenas noches, gracias.